Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Anduvieron corriendo? Yo sí, de las 5:30 de la mañana corriendo, pero bueno, todo sea por el Señor. Pastor Brandon, ¿será que se le puede subir un poquito más los retornos del micrófono, que me escucho un poquito bajo? Tome su asiento nomás, no se preocupe, tome su asiento. Vamos a entrar más que en un mensaje obviamente profundo, ¿cierto? Pero dedicado a lo que estamos haciendo nosotros los miércoles, ¿cierto? Que es guerrear por los nuestros por el momento, ¿cierto? Para traerlo a la luz de Cristo. Entonces, este mensaje lleva por nombre Prepárate para la guerra, ¿cierto? Tú y yo, como hijos de Dios, estamos latentes y expuestos a la guerra espiritual contra Satanás, ¿cierto? En todos sus niveles, contra sus demonios, contra principado, potestades, ¿cierto? Como dice el versículo. Y es por eso que es de mucha importancia que tú y yo estemos preparados y en alerta en todo momento, ¿cierto? Porque usted se puede olvidar que está en guerra espiritual, ¿cierto? Se va de aquí al miércoles, llega el jueves, llega el viernes, se va de parranda, el sábado vuelve a la iglesia, ¿cierto? Y se olvida que está en guerra espiritual, pero tengo que decirle que el enemigo no se olvida. Así que vengo aquí a darle este mensaje para que usted pueda tomarlo, así que recíbalo en el espíritu y que le pueda servir grandemente. Ahora les voy a dar, por favor les pido que pongan su teléfono en silencio para que no se puedan perder ningún aspecto de la palabra, porque realmente a mí, muchas gracias, a mí me pegó fuerte cuando recibí esta revelación, así que ponga su teléfono en silencio, ¿cierto? Si va a tomar apunte, me dice si voy muy rápido, porque usted sabe que uno cuando se emociona como que suelta la lengua y no para más. Así que, mire, cuando yo le pedí al Señor dirección, cuando el pastor me dijo, tenéis que predicar, me parece que era un día jueves, estaba sentado, estaba en el computador, estaba adorando, y le dije, Señor, ¿de qué le predico a tu pueblo? ¿Qué tú tienes para darle a tu pueblo? Y en eso que estaba adorando, el Señor me mostró una visión. Me mostró en un campo, así, pastizales grandes, un soporte de armadura con la armadura puesta. Pero no veía a nadie con esa armadura puesta. Y lo que yo escuché de fondo fue como si me pegaran. ¿Por qué? Porque lo que yo escuché decía, están luchando sin protegerse. Así que protéjanse. Así que, mire, antes de entrar de lleno a la guerra espiritual, ¿cierto? Que después del mensaje entramos en guerra espiritual. Hay que comenzar por lo básico y lo principal, que es la cobertura, ¿cierto? La protección. Entonces, como primer punto, Efesios 6:12, pastor, por favor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Todos sabemos lo mismo, el pasaje está ahí atrás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si usted está anotando, ponga ahí como punto número 1, no luchamos contra las personas físicamente, ¿cierto? No luchamos contra las personas físicamente, o sea que no hay un cuerpo a cuerpo aquí. El pasaje que leímos nos revela una verdad significativa, ¿cierto? Y una verdad muy importante. No tenemos lucha contra sangre ni carne, contra personas. Sino, no hay una lucha física, agarrarse a combo, agarrarse a tajo, como dicen por ahí. Y yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos se han visto, no sé, en su trabajo, quizá en la universidad, por ejemplo, en mi caso, con sus vecinos, los que atienden clientes, ¿cierto? O aquí mismo en la iglesia. ¿Cuántos se han visto en una situación de conflicto? ¿Cierto? Yo creo que los conflictos nos persiguen a toda instancia. Y usted, ante eso, lo primero que hace, reaccionar con agresividad y comportarse de todas formas menos como un cristiano. ¿Cierto? Nos pasa, somos humanos. Entonces,
Mire, si miramos este versículo, se nos hace el hincapié en que no luchamos con las personas físicamente. O sea que si usted lo atacan con agresividad, usted no lo va a devolver, ¿cierto? Sino lo que está detrás de esa persona, lo que lo está llevando a ser conflictivo, lo que lo está llevando a ser, no sé, cualquier cosa que sea sinónimo de conflictivo, ¿cierto? Y se nos hace alusión a un conflicto mucho más allá de lo terrenal, de lo físico. Entonces, antes de contestarle a esa persona, ¿cierto?, que está causando un conflicto o formar nosotros mismos un conflicto, soluciona el problema ahí arriba. ¿Cierto? Usted, por ejemplo, los que trabajan en empresas como el pastor Brando no tienen su propio trabajo, ¿cierto? O alguien quizás de su propia familia. Usted dice, oye, este me está sacando canas verdes con todo lo que me está diciendo, pero ¿usted qué va a decir? No, voy a ir a hablar con el Señor. Y usted no va a ir a hablar con el Señor, Señor, repréndelo, háceme justicia. No, usted va a ir con el Señor para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad con él? ¿Qué hago con él? Señor, espero tu instrucción. Lo desato, lo hago libre, espero tu instrucción. Entonces, una parte muy importante es escuchar al Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor a usted le haya dado revelación, si el Señor le dice desátalo, usted lo desata y siguiendo su instrucción, vaya y le predica el Evangelio. Porque, citando las palabras del pastor Brandon hace unas semanas atrás, ¿cuál es el sentido de la guerra espiritual si no es para predicar el Evangelio y traer a las personas de las tinieblas a la luz de Cristo? ¿Cuál es el significado, digamos usted, si no es ese? Ese es el fin de traer a las personas del reino de las tinieblas, arrebatarlas hacia el reino de luz que es de Cristo, ¿cierto? Para que acepten el señorío de Cristo en sus vidas. Ahora, ponga ahí como punto número 2, si es que está anotando, la jerarquía maligna, ¿cierto? Mire, Satanás, al igual que Dios, tiene su jerarquía. Y no voy a entrar tan en detalle a este tema porque no es el punto principal de este mensaje, pero lo que tenemos que entender es que tenemos una lucha contra las fuerzas del diablo, en todos sus niveles, ¿cierto? Como dice el pasaje, principado, potestades, etcétera, etcétera. En todos sus niveles, y usted y yo tenemos que ser cuidadosos. Así que esta parte va en que en traerles no una reprensión, pero en sí en que usted sea cauteloso, tenga discernimiento. ¿Por qué? Mire, Colosenses 2:15 nos dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Mire, en el pasaje se nos revela que Jesús triunfó, ¿cierto?, sobre ellos. Ellos habla de principado, potestades, las fuerzas del enemigo, ¿cierto? Jesús triunfó sobre ellos. O sea que gracias a Jesús tiene poder y autoridad, ¿cierto? Jesús tiene poder y autoridad. Y si tú y yo estamos en Jesús, también tenemos autoridad, su autoridad delegada, ¿o no? ¿Vino o no vino? ¿Amén? ¿Amén? Sí, yo me hubiera movido, me hubiera sorprendido, amén. O sea que tenemos autoridad delegada. Y ojo que no tenemos su poder delegado porque el poder le pertenece a Él. Solamente le pertenece a Él. Lo que nosotros tenemos es su autoridad delegada para operar aquí en la tierra. Y aquí quiero hacer el hincapié que si es cierto que nosotros tenemos su autoridad delegada y todo lo que atemos aquí en la tierra también se va a dar en los cielos, ¿cierto? Y viceversa. Usted y yo no podemos entrar en una guerra con las tinieblas sin la dirección del Señor. No podemos entrar en una guerra sin que el Señor se lo haya pedido, si no es su voluntad. Aparte, también, como dijo, citando al pastor Eduardo, aquí tampoco hay llaneros solitarios. Mire, Judas 1.9, si usted está anotando. Judas 1.9. Pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, hasta un ángel poderoso como Miguel fue cuidadoso en ese aspecto al enfrentarse a Satanás. ¿Por qué?
porque él confió en la autoridad de Dios antes de actuar en su propia voluntad. Él dijo, si Dios no me dice que pelee, no voy a pelear. No voy a levantar maldición contra él tampoco, ¿cierto? Entonces es importante que a la hora de hacer guerra espiritual, tú y yo tenemos que seguir la voluntad del Señor. No meternos donde, como se dice por ahí, meter las patas donde, usted sabe, esos dichos, donde no nos mandan claramente. Entonces, segunda de Pedro 2:10 y 11 nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire, en este pasaje se nos nombra cierto grupo de personas, los que andan en la carne y los que desprecian el señorío de Cristo. Y que actúan en su propia prudencia, ¿cierto? Son arrogantes, y hay una parte que dice aquí, las potestades superiores. Hay una traducción que lo dice como literalmente los ángeles caídos contra los ángeles de Satanás. Entonces, estas personas actúan con arrogancia y sin respeto a estas fuerzas espirituales, sugiriendo que ni siquiera los ángeles lo hacen. Los ángeles de Dios no actúan si Dios no se los dice. No actúan sin respeto como quizá en algún momento tú y yo podemos llegar a hacerlo, ¿cierto? Entonces, no sé si entienden el punto. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Mire, grabe esto en su corazón y en su mente y que llegue a su espíritu y procéselo bien. No entre en guerra espiritual si Dios no se lo pide. Espere las instrucciones y luego efectúa, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces podemos estar muy desesperados por interceder quizás por un familiar o interceder por un vecino, un ser querido, pero si Dios no te lo pide, no entre. No entre, por favor. Santiago 4:7, por los que están anotando. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, Santiago nos hace énfasis en la importancia de primero someterse a Dios. Esto implica que todo esfuerzo por entrar en guerra espiritual debe ser y estar bajo, ¿quién? La autoridad y dirección de Dios, ¿cierto? Vimos varios pasajes sobre este tema. Entonces, el punto principal, el punto número 2, es que usted no entre en guerra espiritual si Dios no se lo pide. Lo que hacemos aquí los días miércoles después de los mensajes es entrar en guerra espiritual porque Dios nos pidió. ¿Entiende el punto? Y como punto número 3, batalla en las regiones celestes. Y aquí lo que quiero enfatizar es que usted y yo somos seres tripartitos, ¿cierto? Lo sabemos, espíritu, alma y cuerpo. Así que tenemos un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo es el que está en constante batalla en las regiones celestes. No es una guerra carnal, ¿cierto? Es por esto que ese cuerpo necesita protección. Porque lo que sucede ahí arriba, lo que sucede en la guerra en el segundo cielo, trae repercusiones aquí en su vida natural. Trae repercusiones que usted ni se imagina. Entonces, pasamos al siguiente punto, si usted está anotando, la armadura de Dios, ¿cierto? La armadura de Dios. Y así como se escucha, como usted lo escuchó, no podemos ir desarmados al campo de batalla. No podemos. Es por esto que necesitamos la armadura de Dios. Mira, un día jueves, cuando Dios me dio esta revelación, estaban viendo, yo estaba arriba, ¿cierto? Estaba jugando un ratito, despejándome. Bajé a tomar agua y de repente veo en la tele, ¡pum!, 300, la película 300. ¿La ubica usted? Y me topé justo con una escena donde ambos bandos de guerreros iban sin armadura. ¿Y qué pasó? Fueron vencidos al instante, porque las flechas, las lanzas, se los pitearon, murieron. Al instante. Y usted y yo no podemos ser como ellos, ¿cierto? Nosotros tenemos que resistir
en esta batalla. Y en Efesios 6, del 10 al 18, si usted está anotando, Efesios 6, del 10 al 18, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, poder estar firme. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, usted y yo, antes de que entremos en una batalla espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos con la armadura. No sonaron muy convencidos, pero bueno, para eso estamos aquí. Y una de las principales cualidades de esta armadura, se la voy a describir rápidamente, es que es completamente, o sea, no completamente, pero en su mayor parte, defensiva, ¿cierto? Y nos protege contra los ataques del diablo. Pero la espada del Espíritu es diferente, porque también, aparte de atacar, nos sirve para protegernos a la vez. En la guerra espiritual podemos ser dañados fuertemente si no nos vestimos con la armadura, ¿cierto? Como les nombré adelante, o sea, hace poquito, lo que ocurre ahí arriba tiene repercusiones en su vida natural. Trae fuertes repercusiones. Y va a depender si es que usted toma o no toma la armadura, ¿cierto? Ahora, cuando dice tomar la armadura, el apóstol Pablo no se refiere a algo metafórico, sino que nombra estos verbos como tomar, vestir, y estos apuntan a una acción concreta y principalmente señala el hecho de que vamos a tomar algo que aún no está vestido, ¿cierto? Usted no se despierta en la mañana, ¡pum!, estoy equipado con la armadura. Tiene, como dice, tomar la armadura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos vestimos con ella? Principalmente por la fe, ¿cierto? Tenemos que poseer la armadura por la fe y nos vestimos con ella. Si entramos en guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas, entonces usted debe vestirse con esta armadura, como cualquier soldado antiguo que utilizaba sus manos para ponerse el calzado, vestirse la coraza, atarse el cinto, ¿cierto? Ponerse el casco, tomar el escudo, tomar la espada, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque usted no vea estos elementos con su ojo, ¿cierto? Tome uno por uno estos elementos. Cuando esté en su casa, haga el ejercicio. Y mientras usted lo va nombrando, haga la acción de fe de cubrirse con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Para vestirse con el equipamiento espiritual que el Señor a usted le ha dado. Si usted cree que el Señor lo va a dejar ahí. No. ¿Para qué? Para que luego de la batalla y durante la batalla usted pueda salir protegido y sin estar herido, obviamente. Si no podemos estar, si Dios nos dejó una armadura, es para que la usemos, ¿cierto? Entonces, como punto número 1 de este segundo título, el cinturón de la verdad. Si usted está anotando, el cinturón de la verdad. En la antigüedad, los soldados usaban un cinto bien grueso que tenía como propósito afirmar tanto el ropaje interior como la vestidura externa. Y la armadura del soldado en general, a fin de que el guerrero no solo se sintiera cómodo con su ropa y la armadura, sino además firme y seguro. Mire, en la guerra espiritual disponemos de la verdad de Dios en todos los sentidos. Cristo como la verdad, ¿cierto? La doctrina revelada como la verdad. Así que durante la guerra espiritual, aférrese a la verdad de Dios, ¿cierto? La doctrina revelada
Y tenemos que usarla como protección contra las mentiras de las tinieblas. Amén. Si bien nosotros hacemos aquí en nuestro cuerpo en físico por la fe, la acción de colocarnos el cinturón de la verdad se ve reflejado por esto. Recuerde que el mundo espiritual es, nuestro mundo es un reflejo del mundo espiritual. Así que, y eso, el vestirse con el cinturón de la verdad, aquí físicamente es eso. Es Cristo como la verdad y la doctrina revelada como verdad divina, que nos sirve como protección contra las mentiras de las tinieblas. Ahora, como punto número 2, si usted está notando, tenemos la coraza de justicia. Antes de cada batalla a la que nosotros nos enfrentemos, primero tenemos que confesar a Dios nuestros pecados y así recibir de parte del Señor su perdón y su limpieza. Luego nos afirmamos en la justicia conseguida por Jesús, ¿cierto?, en la cruz. Y además recibimos la justicia impartida de Cristo, que transforma nuestro carácter y lo alinea al de Jesucristo. Amén. Mira, antes de ir a la batalla, en medio de ella, el enemigo nos va a querer debilitar trayendo acusaciones a tu vida, ¿cierto? Sacando tu pasado, mira cuántas veces pecaste, no eres justo, no estáis listo para esta guerra. Siempre va a ser mirando su condición. Pero nosotros tenemos una posición, ¿cierto? Gracias a Jesús. Entonces, basado en que no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo, es que somos justos ante Dios. Reprendemos las mentiras del enemigo y no hay acusación contra nosotros que valga ante Dios. Y mire, la coraza cubre órganos de nuestro cuerpo que son vitales. Corazón, pulmón, estómago, riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Físicamente. Pero espiritualmente cubre otras áreas vitales de nuestro ser interior y no permite que en el combate cuerpo a cuerpo seamos dañados. Por ejemplo, en las emociones. Ese es un buen ejemplo. También hay otras áreas, pero principalmente las emociones. Y son guardadas por la coraza. Amén. Como tercer punto, tenemos el calzado con el apresto del Evangelio de paz. El calzado cubre los pies y las piernas del guerrero de los peligros del lugar. Del lugar donde pisa o de ataques y golpes de las armas del enemigo. El calzado permite al soldado pisar con seguridad y confianza y pararse firme en la batalla. En la armadura de Dios, el calzado es llamado el apresto evangelio de la paz. Cuando usted en el Espíritu se pone el calzado de la armadura de Dios, en su ser interior también se dispone a proclamar el evangelio de la paz. Amén. Y pasamos al punto número 4, que es el yelmo de la salvación. Si usted está anotando, el yelmo de la salvación como punto número 4. El yelmo es el casco protector que utilizan los soldados, el cual cubre su cabeza y baja hasta el cuello, y cubre así los costados del rostro. Los cascos antiguos estaban preparados para resistir duros golpes de diferentes armas, por ejemplo, espada, la hacha, los mazos, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso, Dios nos dio un casco protector maravilloso para cubrir nuestra cabeza, particularmente la zona relacionada con nuestro cerebro. También la zona de nuestros pensamientos, vida mental e intelectual. Y en la guerra espiritual, por lo primero que usted va a ser atacado, ¡pum!, los pensamientos. ¿O no? No es por nada que se dice que la mente es un campo de batalla. Entonces, ¿por qué vamos a ser atacados si usted está notando sus convicciones, sus certezas, pensamientos, fundamentos de nuestra fe en el Señor? Pero el yelmo de la salvación lo va a hacer resistir a todos estos ataques. Nos lo va a salvar de confusiones, dudas, incredulidades. Pero ¿cómo es que funciona este casco? Por la fe. ¿Amén? Amén. Funciona por la fe. En quinto lugar, tenemos el escudo de la fe. El escudo funciona como protección que
Hábilmente utilizada, ayudará al soldado a repeler ataques en los combates cuerpo a cuerpo, espiritualmente hablando, ¿cierto? Y sobre todo cuando a distancia a usted le son lanzadas flechas y dardos del enemigo. Por este escudo podemos detener ataques cercanos como a distancia. Cuando a usted, el enemigo, le lance estos dardos de fuego o flechas incendiarias, pueden ser ideas o pensamientos destructores, debilitadores de confianza, ¿cierto? Usted levante el escudo de la fe. Apáguela, rechácela, repréndela y los dardos van a caer inútiles contra su vida, ¿cierto? Y entonces pasamos al punto número 6, que es la espada del Espíritu. Se nos dio una espada también de ataque, la cual es potente y victoriosa. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Existe una razón bien importante por la cual se le llama a la palabra de Dios espada del Espíritu. Y para nuestros combates tenemos que saberla. La palabra no es la Biblia en sí, ¿cierto? Aunque puede ser la Biblia si el Espíritu Santo lo pone en usted. Pero la palabra que se utiliza aquí es rema. Y el rema es una palabra específica que el Espíritu Santo le va a dar a usted ocasionalmente, según la ocasión, ¿cierto? Situaciones específicas. Así que la espada que usted y yo utilizamos no es recitación de versículos bíblicos, ¿cierto? Aprenderse los versículos de memoria, que sirve, ¿cierto? Y si el Espíritu Santo lo pone en usted, dígalo, pero principalmente es revelación. Y en ese momento se tiene que declarar contra el enemigo. Amén. Como siguiente punto, título grande, la sangre de Jesús. Nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos un mandato directo y escrito así como cúbranse con la sangre, pero es una práctica que tú y yo tenemos que hacer. Y mire, varios expositores y siervos de Dios están en contra de la práctica y que el uso de la sangre se utilizaba solamente en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El pasaje más conocido es Éxodo 12 del 21 al 22, si usted está anotando. Pastor Brandon, si lo podemos leer. Dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Miren, en el Antiguo Testamento, y tenga consideración que en el Nuevo Testamento también, el uso de la sangre siempre tuvo y tiene y tendrá propósitos espirituales. Amén. Con una importancia y una efectividad muy potente. En el Viejo Pacto y aún en el principio de la vida humana, después de que Adán pecó, ¿cierto?, los hombres utilizaron la sangre de los animales con diferentes propósitos. Los voy a nombrar y les voy a dar el pasaje, pero no los vamos a leer porque estamos contra el tiempo. Y como punto número 1, si usted está anotando, expiación. Isaías 53:5. Expiación. Isaías 53:5. Como punto número 2, redención. Efesios 1:7. Redención. Efesios 1:7. Purificación. Como punto número 3, primera de Juan 1:7. Como cuarto punto, acceso al lugar santísimo, ¿cierto? Por la sangre de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo. Hebreos 10, 19 al 20. Punto número 5, justificación. Romanos 5:9. Punto número 6, reconciliación. Colosenses 1:20. Punto número 7, bebida y alimento espiritual. Juan 6, del 53 al 56, como nos decía el hermano Patricio, ¿cierto?, la semana pasada. Y punto número 8 es efectiva contra Satanás. Apocalipsis 12:11. En el Antiguo Testamento, los israelitas, por órdenes de Dios, ¿cierto?, pintaron con la sangre del Cordero Pascual los dinteles y las columnas de su puerta. ¿Para qué? Para su propia protección. Entonces, debido a que los ángeles protectores pasarían esa noche matando, ¿cierto?, a los primogénitos de todas las familias cuyas casas no estuvieran marcadas con la sangre. Entonces, la sangre pintada hizo una diferencia entre la vida y la muerte.
la sangre aplicada en obediencia a Dios salvó a la vida de los primogénitos. Y de la misma manera que hicieron ellos para su protección en Egipto, nosotros tenemos que hacerlo cuando entremos en batalla contra el enemigo. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Si va a anotar, anótelo. Cubrimos nuestra vida entera, cubrimos nuestro cuerpo, cubrimos el alma, cubrimos el espíritu. Cubre su matrimonio, si es que usted está casado, cubre su familia, cubra las bendiciones, cubra los ministerios, la iglesia, la corporación, ¿cierto? Sus pertenencias, los animales, las plantas, su vehículo, ¿cierto? Y cualquier otra cosa que Dios le diga que cubra con la sangre. Porque todo eso está bajo nuestra posesión. Y lo que el enemigo va a hacer, intentar buscar por dónde entrar que no esté cubierto, cualquiera de nuestras posesiones, ¿cierto? Y si usted y yo declaramos la cubierta de la sangre de Jesús sobre su vida, sobre lo que Dios le pida que cubra, cada área o asunto que el Espíritu Santo le pida está cubierta, realmente es creada. Esta cubierta es por fe también, ¿cierto? Lo que decimos en fe crea realidades. Esto no es un cliché, no es una metáfora, es verdad. Crea nuevas realidades. Y la cubierta de la sangre de Jesús realmente protege las áreas que usted y yo lo hacemos. Amén. Y como punto D, punto grande, ¿cierto? El título grande, escuchar al Espíritu Santo y sus revelaciones. Y esto es demasiado importante en la guerra espiritual. Hechos 10, 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Y dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. Hechos 16, del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, aquí se nos destaca algo muy importante, que es la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo. Tal como lo nombré arriba, la espada del Espíritu es la palabra de Dios rema, ¿cierto? La palabra de Dios revelada. Y que viene a través de usted, ¿por quién? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para la guerra. Necesitamos sus revelaciones, ¿cierto? Y todo lo que tenga que decirnos y guiarnos para romper cadenas, echar fuera demonios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Necesitamos su revelación en todo momento. Amén. ¿Y cómo podemos diferenciar la voz del Espíritu Santo con nuestra voz, con nuestra mente? Principalmente cultivando una relación con el Espíritu Santo. Amén. Porque si usted no cultiva una relación con Él, ¿cómo va a conocer su voz? ¿Cómo va a saber que realmente Él es su guía y realmente no está siguiendo sus propios pensamientos? Medítelo. Mientras más tiempo usted pase meditando en la palabra, orando, ¿cierto? Más fácil se le va a hacer reconocer la voz del Espíritu Santo. Amén. Y cuando usted diga, no, es que Dios no me puede dar una revelación a mí, ¿cómo me la va a dar a mí? Quizás es lo mío, quizás es mi mente. No es usted, es Dios. Aprenda a escuchar al Espíritu Santo, aprenda a tener ese discernimiento de decir, esto es del Espíritu, esto es del alma, esto es de Dios, esto no es de Dios. Porque realmente usted lo va a necesitar. Realmente usted va a necesitar esa capacidad de poder separar las cosas. Y aquí no quiero que tampoco suene pesado o que usted me mire de mala forma, es salir de esa posición de oveja, ¿cierto?, a guerrero. Pasar de oveja a guerrero. Porque estar en posición, no, es que, pucha, es que Dios no me va a hablar, es que Dios no me va a usar, es que, pucha, y si no es de Dios, y es que aquí, y es que allá, dudas, dudas, dudas. Y aquí no podemos darle lugar a las dudas, porque si es de Dios, dígalo. Aparte, se discierne cuando es de Dios, ¿cierto? Los que han tenido revelaciones de Dios, uno dice, no, este es de Dios. Este realmente es de Dios. Y yo le voy a contar una experiencia que tuve un día trabajando en el taller con mi papá, con el hermano Andrés. Un día llegamos, ¿cierto?, a trabajar en la mañana, me senté, y yo dije, voy a tomar desayuno, abrí mi pancito, su jugo para adentro,
Y de repente cuando me voy a levantar de la silla para trabajar, ¡pum!, me sentí mal. Me volví a sentar, se me comenzó a acelerar el corazón, me dolía la cabeza, no me podía levantar. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y yo dije, tiene que ser el azúcar, dije yo, en la universidad me pasa siempre que ando comiendo dulce todo el día. Y de repente yo digo, voy a ir al baño. Voy al baño y de repente yo dije, voy a orar al Señor. De repente me pongo a orar y recibo del Señor como, es que no estáis cubiertos. No estás cubierto, cúbrete. Y yo dije, amén, Señor, me voy a cubrir. Me cubro con la sangre de Jesús, me cubro en espíritu, alma y cuerpo, cubro mi mente, cubro mi ser, cubro mi vida, cubro el taller. Me pongo la armadura de Dios, ¿cierto? Nombré cada pieza, me fui para afuera, me fui a sentar y de repente, de nuevo, yo dije, ¿qué pasó aquí? Ya me paré de nuevo, fui al baño, dije, Señor, ¿qué está pasando realmente? Comencé a orar y tuve una revelación en la que yo me veía, aquí está el espejo, ¿cierto? Aquí está el lavamanos, me veía levantando las manos hacia la derecha y reprendiendo espíritu. Y yo dije, amén, vamos a reprender espíritu. Levanté las manos hacia allá y empecé a reprender todo espíritu que el Señor me dijese que reprendiera. Pero también lo que se me hizo alusión grande es el reprender espíritus de satanistas. Porque la primera vez que comenzamos a interceder, yo vi espíritus de satanistas, ¿cierto?, molestando en la casa de esta vecina. Y ahí fue donde yo recibí confirmación de que realmente en Padre Hurtado hay una escuela de satanistas. Para que usted sepa, hay una escuela de satanistas cerca. Lo reprendí, ¿cierto? Ya, me fui a sentar. De nuevo. Dije yo, ¿qué está pasando? Después me paré y yo dije, ya, voy a seguir trabajando porque si no me voy a llegar el reto. Seguí trabajando. Y dije, ya, me voy a ir al baño de nuevo. Fui al baño, dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Revélame, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Por qué está pasando esto? Y cuando recibo revelación del Señor, ¡pum!, veo y escucho que el Señor me dice, protege tu propiedad. Y vi al taller y yo dije, hay que ungirlo con aceite. Fui donde mi papá, le dije, papá, recibí del Señor que hay que ungir el taller con aceite. Mi papá dijo, pero si ya fue el pastor a ungirlo, ¿para qué lo vamos a ungir de nuevo? Pastor, el hermano Andrés se puso rebelde, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice usted? ¿Qué dice en la Escritura? Raulito, no hay algo en específico, pero si Dios te dice que tenés que hacerlo, hazlo. Entonces fueron los chiquillos a almorzar, mi papá dijo, cerremos, pum, cerramos, cubrimos todo ungimos todo con aceite, oramos al Señor, ¿cierto? Y se fue esa pesadez que había, que yo decía, no, el azúcar, no era nada el azúcar. Entonces, mi mamá ese día me dice, no, ¿sabéis qué? Es que el día anterior fueron 2 personas y yo sentí que ellos dejaron algo. Yo lo sentí, me dijo, yo no sé, algo me pasó, me causó rechazo, como que me empecé a sentir media rara y algo habían dejado. Y esa fue la confirmación que tuve del Señor yo al otro día, por algo me sentí mal. Entonces yo le dejo este saber para que usted aprenda a discernir la voz del Señor. Porque quizá algo puede estar ocurriendo en su casa, algo puede estar ocurriendo quizá en la casa de sus hijos, de sus familiares. Y lo principal es escuchar la voz del Señor. Escuchar su voz es todo en la guerra espiritual. Y los actos proféticos también, el levantar las manos. Yo aquí en la tierra fue levantar los brazos hacia la derecha, pero yo no sé qué habrá significado arriba en el segundo cielo, ¿cierto? Porque como Moisés, cuando levantaba los brazos, ¿cierto?, la guerra estaba a su favor, pero cuando él los bajaba, la guerra iba en contra. Entonces aquí en la tierra es levantar los brazos, pero arriba se está desatando una batalla. Entonces, ojo con los actos proféticos, cuando Dios se lo diga, hágalo, no lo dude, porque si usted lo duda, no lo va a hacer. Amén. Entonces, mire, cuán importante es seguir la voz del Señor. Yo un día, domingo, si no mal recuerdo, tuve un sueño. Me desperté con un sueño de una hermana, ¿cierto? Y yo veía que estaba con mi mamá y mi papá tomados de la mano. Mi papá me dijo, ya, cubre ahora, cúbrenos. Y yo estaba orando para cubrir y cuando yo iba a liberar a esa hermana en el sueño, ¡pum!, desperté. Y cuando desperté el Señor me dijo, no, ahora no es el tiempo. Es el miércoles cuando tienen que interceder. Entonces yo me quedé con eso, me quedé dando vueltas, le dije a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Tal y tal cosa.
Me dijo, ya, pues entonces hay que orar por la hermana. Y yo le dije, pero es que no es el tiempo, es el miércoles. Entonces llegó el miércoles, yo me fui en volada, se me fue, se me olvidó y perdí esa palabra rema, la perdí. Y de repente el día sábado mi papá me pesca, oye, me dijo, oremos por la hermana ahora. Po. Yo dije, ya, oremos. Po. Oramos por la hermana, ¿cierto? La cubrimos en todo aspecto. Y ese mismo día sábado en la noche, ¿qué pasó? Mi papá tuvo... él me dice que estuvo literalmente peleando con un demonio. Como si estuviera peleando cuerpo a cuerpo con un demonio. Y como el demonio no lo podía tocar, lo comenzó a hostigar en sueños. Le mostraba su pasado, le mostraba millones de cosas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo saco de aquí? Hágale caso cuando el Señor le dice, no, no intercedas ahora, intercede el miércoles. No, no intercedas ahora, intercede tal día, intercede a tal hora. Porque esto pasa cuando no obedecemos la voz del Señor. Amén. Lo dejo con ese saber, lo dejo con esta experiencia. Quiero que se ponga en pie. Póngase en pie. Y mire, ahora le hice caso a mi profesor de educación en enfermería. Y yo quiero que esto impacte fuertemente en sus vidas. Así que hermana Priscila, si puede venir un poquito. Le traje un material, por si usted no tomó apuntes, si usted no prestó atención, si se quedó dormido, pueda llevarse este material a su casa. Repártalo nomás, hermana Priscila, por favor. Marina, si me puede ayudar también. Si usted se quiere llevar, si 2, 3, llévese los que quiera y repártalos. Para los que usted sabe que pueda ayudarle en la guerra espiritual. Si usted quiere llevarse 2 o 3, lléveselo. Saqué hartas copias, dije, voy a tener fe en que va a ir toda la iglesia el día miércoles. Así que les saqué varios folletos. Así que ahora usted no tiene excusa para decir, no, es que se me olvidó la prédica del sábado, qué flojera verla por YouTube. Ya no tiene excusa. Cuando usted vaya a guerrear, póngase la armadura. Cúbrase con la sangre de Jesús, cubra sus bienes, cúbrase completamente. Ahora, en la Biblia nosotros no tenemos un mandato de cúbrete con la armadura cada 24 horas. No hay un mandato. Pero lo que usted tiene que hacer es cubrirse todos los días, ¿cierto? Cubrirse con la armadura, cubrirse con la sangre de Jesús, cúbrase. Y usted, por ejemplo, ya llega la tarde, llega cansado, y usted va a decir, que ríe todo el día, me voy a ir a acostar. Y de repente empiezan los ataques, los pensamientos, que el enemigo pone en usted y usted tiene que decir, no, me voy a levantar, me voy a poner la armadura de nuevo. Amén. Esas son las señales cuando usted empieza a sentirse como, estoy fatigado, los pensamientos, no, es que no debí haber hecho esto, hoy me siento culpable, hoy aquí, hoy allá, hoy aquí. Esa es la señal para que usted se ponga la armadura de nuevo. Amén. Porque tal cual, por ejemplo, cuando los guerreros salen de la batalla, ¿cierto? Se sacan el casco, se sacan la coraza, se sacan todo, están en el río tomando agua, están tranquilitos, descansando, de repente, ¡pum!, cae la ofensiva del enemigo. Los pilló desprevenidos. Entonces, cuando usted sienta que viene esa ofensiva, ¡pum!, cúbrase con la armadura. Amén. No es necesario orar con los ojos cerrados si necesita leer. No es necesario. Usted ore con fe y vea el folleto, léalo, usted tenga que decir, ya mire, aquí están todas estas partes, todo esto. Amén. Así que mire, Pastor Brandon, si le puede subir, por favor, a la alabanza. Nosotros vamos a interceder, ¿cierto? Ahora, terminando este mensaje, vamos a interceder. Y yo quiero saber cuántos vinieron preparados desde sus casas. ¿Cuántos se cubrieron con la armadura? ¿Cuántos se cubrieron con la sangre de Jesús? ¿Se cubrieron? ¿Se cubrieron? Ya. La mayoría sé que no. Así que mire, usted va a repetir conmigo cuando yo le indique, ¿cierto? Si usted quiere levantar sus manos, quiere cerrar sus ojos, concéntrese. Así que comenzamos esta oración ahora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu divina presencia, Señor, para pedirte perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis malas palabras, por mis malas actitudes. Mira, yo no sé cuál es tu pecado, pero ahora es el momento donde usted tiene que confesarlo. Donde la sangre de Jesús tiene poder para actuar y dejarlo limpio.
Así que yo no conozco cuál es su pecado, ahora confiéselo. Señor, yo te pido perdón por tal y tal motivo. Usted y Dios lo saben, así que pídale perdón. No tenga vergüenza de decirlo si Él lo conoce en su interior. Así que, Señor, te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón porque he pecado. Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús si he hablado de otro hermano. Te pido perdón si he levantado juicio contra otro hermano. Señor, te pido perdón por relegar al Espíritu Santo a la última habitación. Te pido perdón, Señor, por ignorar al Espíritu Santo. Señor, te pido perdón por no hacer tu voluntad. Que salga de su boca, hermano, que salga con convicción. Señor, te pido perdón por no hacer lo que tú me has demandado. En el nombre de Jesús. Ahora, usted y yo tenemos fe de que la sangre de Jesús lo es todo, ¿cierto? Lo llena todo, una vez y para siempre. Así que mire, con su ojo cerrado, cuando yo le diga visualice lo siguiente, usted lo tiene que visualizar. ¿Sí? Ahora, diga conmigo, Señor, yo cubro con la sangre de Cristo, primeramente mi vida. Cubro mi espíritu, alma y cuerpo. Ahora visualice su familia. Visualice su familia en su mente. ¿La tiene? ¿La tiene? Diga conmigo, Señor, yo cubro a cada uno de los integrantes de mi familia con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Si usted está casado, visualice a su esposo o esposa. Si usted tiene novio o novia, visualice a su novio o novia. ¿Lo tiene? Señor, yo cubro mi matrimonio, cubro mi relación, en el nombre de Jesús, con tu sangre preciosa. Si usted está trabajando, visualice su trabajo, visualícese usted trabajando. Si usted está estudiando, visualícese estudiando, ¿cierto? Diga, Señor, yo cubro mi trabajo, cubro mi estudio en el nombre de Jesús, con tu sangre preciosa. Si usted tiene animales y tiene plantas, visualícelas también. ¿Las tiene? Señor, yo cubro con tu sangre preciosa mis animales y mis plantas. Ahora, visualice su casa. Si usted tiene vehículo, visualice también su vehículo. Señor, diga conmigo, Señor, yo cubro las 4 paredes de mi casa con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Cubro mi vehículo en el nombre de Jesús. Ahora visualice a la iglesia, visualice el templo y visualice a cada uno de sus hermanos. Visualícelo. Diga ahora, Señor, yo cubro el templo, cubro la iglesia con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cubro a cada uno de mis hermanos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Ahora cubro mi mente. En el nombre de Jesús, con tu sangre preciosa. Ahora dejo que mi alma descanse bajo tu mano de poder. La silenciamos ahora y dejamos que el Espíritu esté abierto a ti para recibir revelación. Ahora, Señor, y mire, haga el ejercicio. Tome el cinturón de la verdad con sus manos. Tómelo en fe. Tómelo con su mano. ¿Lo tiene? Diga conmigo, Señor, me pongo el cinturón de la verdad. Póngase el cinturón. Póngase el cinturón. En el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Ahora, Señor, tomo la coraza de la justicia.
y me la pongo en el nombre de Jesús. Cúbrase con la coraza, póngasela, haga el ejercicio. Póngase la coraza. Señor, en el nombre de Jesús, tomo el calzado del apreste evangelio de la paz. Toma el calzado. ¿Lo tiene en sus manos? Vístalo. Me visto con el calzado del apreste evangelio de la paz. Se cubrió, se puso el calzado, ¿cierto? Señor, tomo el yelmo de la salvación. Tome el yelmo en sus manos y me lo pongo en el nombre de Jesús. Cúbrase su mente. Señor, ahora tomo el escudo de la fe. Tome el escudo y me lo equipo para la guerra. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra. Tome la espada y le equipo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por traernos revelación. Y estamos preparados para la batalla, Señor. Estamos preparados para recibir tu rema, Señor. Estamos preparados para recibir de ti, Señor, a quién tenemos que libertar, a quién tenemos que traer, Señor, de vuelta a tu luz. En el nombre de Jesús. Ahora mire, en su mente, escucha al Espíritu Santo. Yo sé que dejé algo sin cubrir con la sangre de Jesús. ¿Usted sabe lo que es? Yo puse los aspectos básicos, pero yo no conozco su vida al 100%. Así que escucha al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que nos revele qué más tenemos que cubrir con la sangre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles. ¿Lo tiene? ¿Recibió? Si no lo recibe ahora, no se preocupe porque lo va a recibir. Los que lo hayan recibido, digan conmigo, Señor, yo cubro con tu sangre preciosa lo que tú me revelaste, en nombre de lo que le reveló el Señor. Lo cubro con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más has traído revelación a nuestras vidas, en el nombre de Jesús.